Cuando estamos en Cristo, esto es en un margen en donde vos estás haciendo la voluntad de Dios y te pasan cosas malas, eso produce paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia te enseña a esperar el tiempo y el momento en que Dios va a hacer algo. Nosotros queremos resolver las cosas en el momento, queremos que algo suceda ya. Si bien hay cosas que Dios sí las hace ya, como si tiene que hacer un milagro y es urgente, Dios lo va a hacer urgente. O sea, Dios sabe cuando algo es urgente y cuando algo no. Pero lo que Dios anhela más que todas las cosas es formar en nosotros, es que haya fruto en nuestras vidas. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Y si bien nosotros recibimos al Espíritu por la fe en Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida, eso es algo que se va, el fruto es algo que se va regando, es algo que se va creciendo en nosotros, no es algo que nace de repente. Entonces, para que eso nazca en nosotros tenemos que pasar por este tipo de tribulaciones y darle gloria a Dios, porque si estamos pasando por esas cosas significa que Dios está trabajando en nosotros. Pablo decía, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. O sea, todo el tiempo estamos recibiendo palabra de parte de Dios, todo el tiempo estamos regando esa palabra, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Y el crecimiento cómo lo da Dios? Haciéndonos vivir esa palabra. Después dice que la paciencia produce prueba. Y lo dice al revés. O sea, no es que dice que la prueba produce paciencia, acá dice que la paciencia produce prueba. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés el fruto, vienen las pruebas. Si bien esa paciencia es perfeccionada en la prueba, la prueba precede, o sea, va después de la paciencia. Y dice que la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Cuando nosotros estamos pasando por momentos de prueba, en paciencia, dice la palabra que se produce en nosotros esperanza. ¿Qué significa esperanza? Que yo estoy esperando a ver qué Dios va a hacer. Esa es mi esperanza. No esperanza en que Dios va a hacer lo que yo quiero, sino esperanza en que Dios va a hacer lo que Él quiere. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Obviamente que ponemos delante de la presencia de Dios, Señor, este es el anhelo, yo quiero que suceda de esta manera, pero como dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino que sea conforme a tu voluntad. Porque lo que Dios va a hacer siempre es lo bueno, y lo que nosotros haríamos o lo que nosotros consideraríamos que es bueno, no es lo mejor en ninguno de los casos. Por eso es importante entender que la esperanza es esperar en lo que Dios va a hacer y nosotros estar confiando en Él. Y si nosotros entendemos esto, después no vamos a enojarnos con Dios, ni a reclamarle a Dios, ni a renegar con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos esperando lo que nosotros queríamos, estábamos esperando lo que Dios quería. Y cuando viene lo que Dios quería y vos sabés que es Dios el que lo hizo, no te enojás, porque es eso lo que venía de parte de Dios. Y después dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso es importante también entenderlo. O sea, el amor de Dios fue derramado por su Espíritu en nosotros. Ese amor está en nosotros. Y a través de todo lo que va aconteciendo en nuestras vidas, es como ese amor tiene la oportunidad de manifestarse. Como por ejemplo, ¿no? Para poder perdonar a un enemigo, tenemos que tener un enemigo. Si no tenemos enemigos, no porque les hayamos hecho algo nosotros, ¿no? Los enemigos en Cristo se levantan sin que vos les hagas mal. Eso es algo que es diferente en el mundo. Vos tenés enemigos, ¿por qué? Porque algo mal hiciste. Pero en Cristo no. En Cristo vos tenés enemigos haciendo el bien. Entonces, en esos momentos nosotros tenemos la oportunidad de perdonar a nuestros enemigos, de amar a nuestros enemigos. Y todas esas cosas que nos suceden son oportunidades para que ese fruto, para que ese amor que fue derramado de Dios en nuestros corazones salga a luz. Son oportunidades. Todas las cosas que nos pasan en esta tierra, en este mundo que está caído de por sí, el mundo ya es una prueba. Todo el tiempo estamos siendo probados, sean cosas, tribulaciones muy grandes o en pequeñas cosas en las que tenemos que ser fiel a Dios.
Y todo el tiempo tenemos la oportunidad de manifestar lo que Dios impartió en nosotros a través de su Espíritu, lo que Dios puso en nosotros por su Espíritu Santo. Después, en Corintios dice que no desmayamos porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, que va pasando el tiempo y nuestro físico se va poniendo más débil. O sea, uno nace, llega el momento de la adolescencia, después viene el momento de la juventud, donde el hombre y la mujer es más fuerte, después llegan los 30, después llegan los 40, después llegan los 50, ya llega una etapa de la vida en que el cuerpo, en vez de crecer y de fortalecerse, se empieza a debilitar. O sea, eso es algo natural, acá está hablando de algo natural, pero dice que a pesar de eso, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque así como va pasando el tiempo y el cuerpo se va desgastando, va pasando el tiempo y nosotros estamos siendo probados, estamos pasando por tribulaciones y estamos teniendo oportunidades para que el fruto de Dios, para que Jesús se manifieste a través de nuestras vidas, y nosotros perseverando y teniendo paciencia, logramos que si bien por fuera nos vemos más viejos, por dentro somos cada día estamos más rejuvenecidos. Por eso la palabra dice que el que no se hace como un niño, el que no se humilla como un niño, el que no tiene esa juventud espiritual adentro suyo, no puede heredar el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, porque es justamente esa parte interna es el producto de todas las pruebas y tribulaciones y cosas que vamos pasando en este mundo siendo fieles al Señor. Obviamente que tenemos momentos de más fortaleza, momentos de menos fortaleza, momentos donde estamos contentos y momentos donde estamos deprimidos, porque estar en Cristo no significa que en algún momento no te vas a entristecer, que no te vas a frustrar o que no te va a pasar nada, pero esas cosas malas que pueden llegarte a generar adentro no van a ser mayores que las que Dios puso dentro tuyo también. O sea, la carne te va a querer detener, pero vos adentro tuyo tenés a Jesús que te da el impulso y a pesar de las frustraciones, vos seguís adelante. A mí personalmente me está pasando algo en mi vida, que yo siempre fui una persona que nunca pudo ser constante en nada. O sea, de que nací hasta principio de este año prácticamente no podía perseverar en nada. Lo único que pude perseverar desde que conocí al Señor fue en estar en Él. Si bien hubo momentos buenos, momentos malos, yo jamás me aparté de Él y perseveré en Él, y Él durante muchos años me fue enseñando a confiar en Él y a perseverar en Él. Pero yo necesitaba poder vencer en el sentido natural también. Yo era una persona, por ejemplo, arrancaba, vamos a poner un ejemplo, a vender facturas, y a las 2 semanas ya no vendía más, y arrancaba con otra cosa, y pasaba un mes y ya no lo hacía más, y hacía otra cosa, y nunca podía ser constante en algo. Bueno, hace ya casi 2 años y medio que estoy estudiando producción musical, que estoy produciendo música. Gracias al Señor me pude armar un pequeño estudio en mi casa, ahora estoy proyectando extenderlo a más, y en todo ese proceso al principio yo me frustraba porque no me salían las cosas, o porque no tenía las herramientas que yo creía que necesitaba para poder hacer las cosas como quería que me salgan. Y era muy frustrante porque a veces me pasaba horas produciendo una canción para que suene bien, y cuando la ponía en un parlante sonaba horrible y yo me sentía re mal porque digo, tanto esfuerzo que le puse y al final no salió. Y ya me daban ganas de decir, esto no es para mí. Viene esa frase que siempre dice, no, yo no sirvo para esto. Bueno, cuando viene esa frase a tu mente significa que tenés que seguir, porque esa frase no viene de Dios, viene del enemigo. El otro día también estaba leyendo un libro de la profesora de canto de Diana, que ella contaba, ¿no? que siempre su anhelo, su deseo era poder alabar a Dios, pero no alabar a Dios de la forma común, sino que sea Dios cantando a través de ella. Y a medida que iban pasando el tiempo, le decían que no servía, la basureaban, le cerraban las puertas, la maldecían, y ella había momentos donde quería bajar los brazos, pero siempre Dios le remarcaba que no, que ella tenía que seguir, que tenía que ser constante. Y hoy en día tiene un ministerio de alabanza muy lindo, donde hay cientos de personas que están aprendiendo a ministrar a Dios en el Espíritu, así como lo hizo ella, y ella perseveró.
La verdad que es un testimonio muy lindo y cuando lo leí me sirvió muchísimo porque viene al caso también con lo que yo estoy viviendo, ¿no? Aprender a perseverar, aprender a tener paciencia, aprender a pesar de que las cosas no salen como yo quiero, poder seguir adelante igual y algo que pude lograr en este tiempo, que tanto en lo que estoy estudiando, en lo que estoy emprendiendo, como en mi vida, es a no negociar las convicciones que tengo. O sea, no importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa nada, yo voy a estar ahí siempre, voy a hacer lo que tengo que hacer siempre. Y lo llevo a Cristo. O sea, no importa qué es lo que suceda en nuestra vida, no importa lo que pase, nosotros tenemos que tener una firmeza, un carácter, una convicción por perseverar en Cristo siempre. No importa si me acompañan, no importa si estoy solo, no importa si estoy sufriendo, no importa si estoy contento, no importa si la estoy pasando bien, si la estoy pasando mal, pero yo voy a ser fiel a Cristo, voy a perseverar en Él, voy a seguir en Él hasta el día en que el Señor diga basta y me lleve a su presencia. Es eso, ese es el objetivo. Y es eso lo que Pablo siempre recalca en sus cartas, ¿no? La fidelidad a Cristo. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y acá lo dice, las tribulaciones son momentáneas, no nos vamos a pasar sufriendo toda la vida. Va a haber momentos, va a haber periodos, va a haber tiempos de tribulación. Pero después de la tribulación que viene el consuelo, viene la victoria, viene el gozo. Si nosotros no tenemos lucha, si no tenemos prueba, no vamos a ver a Cristo siendo Señor de todo eso, no vamos a ver a Jesús levantándose como el león de Judá diciendo, no, yo estoy acá y la victoria está asegurada, yo tengo que pasar por esas cosas. Pero son cosas leves comparadas con el excelente y eterno peso de gloria que se produce en nosotros. O sea, cada vez que hay que vencemos en Cristo, las cosas que pasan en nuestra vida, hay más peso de gloria en nuestra vida. Entonces nosotros nos podemos plantar de otra manera. Cuando nosotros pasamos cosas duras, cuando vienen las cosas no tan duras, nos podemos plantar con otra firmeza, con otro carácter, con otro testimonio. ¿Por qué creemos, no, que los apóstoles y todos los que sufrieron y padecieron por causa de Cristo se pudieron plantar ahí? Por el testimonio, porque ellos lo vivían. Ellos habían visto a Jesús caminar sobre esta tierra, hacer todo lo que Él hizo. Jesús ya les había dicho lo que ellos iban a pasar, recibieron al Espíritu, el poder del Espíritu, tuvieron experiencias tremendas, y cuando llegó el momento de padecer, ya tenían un peso de gloria que nadie se lo podía arrebatar. Ellos ya estaban preparados para afrontar esas cosas. Y todos estos procesos nos preparan siempre para lo que viene más adelante. Si podemos vencer las cosas pequeñas, después cuando vengan las cosas grandes, las vamos a poder atravesar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, los que saben de construcción, ¿no? La pared no se levanta un pedazo gigante, se va levantando de a ladrillitos. Pones un ladrillo, pones otro y cuando te diste cuenta ya está la pared hecha. Bueno, es lo mismo, nosotros venciendo en las pequeñas cosas, en las cosas básicas, por ejemplo en las de nuestro carácter, que son las más difíciles, o en las situaciones que tenemos en nuestra familia, después cuando vengan cosas mucho más duras y podemos vencer las chiquitas, va a ser mucho más fácil, porque ya vamos a estar preparados para eso. Y después dice que en Santiago 1, del 2 al 4 dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acá lo dice al revés, a como decían Romanos, que dice que la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero acá dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora es importante esto, entender que cuando nosotros somos probados, las pruebas que vienen a nuestra vida es para probar nuestra fe. Es para que nosotros nos demos cuenta cuánto estamos confiando en Dios, o si realmente estamos confiando en Dios. Las pruebas no vienen para que nosotros nos creamos que somos fuertes, sino las pruebas están puestas para ver cuánto nosotros estamos dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas dice que la prueba de vuestra fe es la que produce la paciencia. O sea, es nuestra fe la que es probada.
O sea que en todos los momentos en donde vienen las pruebas a nuestra vida, lo que va a ser es probado es nuestra fe. Porque podemos atravesar circunstancias de muchas maneras, pero en Cristo hay una sola manera de atravesar las circunstancias, y es por fe. Es la única esperanza que nosotros tenemos, confiar en lo que Jesús va a hacer y no movernos de esa confianza y no dejar que, aunque venga el mundo con otras soluciones o aunque nosotros querramos hacer las cosas como a nosotros querramos, tengamos fe, tengamos confianza y hagamos las cosas a la forma de Dios. ¿Para qué? Para que veamos el fruto de Dios. Y así esa paciencia se va a producir en nosotros. Pero acá dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que le falte ninguna cosa. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Esto qué significa? Que tenemos que esperar a que pase toda la prueba. Tenemos que mantenerlos en la prueba. No es simplemente tener paciencia en un momento de la prueba y ya cuando estoy a punto de pasarla abortar. No, no es así. Y esto a veces es difícil, ¿por qué? Porque como nosotros no conocemos el futuro y nuestros ojos no ven más que por fe lo que Dios va a hacer, muchas veces nos pasa esto, y a mí me pasó muchas veces, que supongamos que estamos teniendo X situación. Ponga usted la situación que le está pasando ahora. Y de repente empezás a ver que las cosas empiezan a mejorar un poco. Entonces vos, cuando empezás a ver que las cosas mejoran un poco, es como caes en el engaño como de relajarte. Decís, bueno, ya está, ya pasó, y como que bajás la guardia. Bueno, y ese es el peor error que podemos cometer en la prueba. Porque bajamos la guardia y ¿qué pasa? Ahí le damos autoridad al enemigo, le damos lugar a nuestra carne, porque empezamos como a acomodarnos, como que ya está todo bien, y de repente, ¡pum!, se cae todo lo que parecía que estaba bien. Y ahí es donde nos volvemos a frustrar y donde tenemos que volver a empezar de nuevo. Bueno, ese es uno de los problemas que nos pasa a nosotros si la obra de la prueba de nuestra fe no se completa. O sea, llega un momento en que empezamos a ver las cosas que salen bien. Bueno, ahí es donde más nos tenemos que aferrar a Dios. Cuando vos ves que las cosas que estás viendo, que Dios se está glorificando en eso, ahí es donde más tenés que plantarte. Decir, Señor, que esto que estás haciendo no caiga, que esto se mantenga, Señor, que esto siga. Es ahí donde nosotros nos tenemos que plantar. ¿Por qué? Porque si estuvimos orando, por ejemplo, ¿no? Supongamos un hijo, en que nuestro hijo venga, se empieza a congregar, estamos orando, Señor, que se congregue, empieza a buscar al Señor, y vemos que nuestro hijo se congregue, empieza a buscar al Señor, y cuando lo vemos que ya lo hizo, no oramos más por eso, va a pasar poquito de tiempo, y si no hay una decisión muy personal de ese chico de entregar su vida a Cristo, se va a apartar otra vez, y es ahí donde tenemos que estar nosotros, es ahí donde tenemos que seguir regando la semilla que plantamos. Y ahí es donde nosotros perseveramos en la fe. No es solamente cuando las cosas están mal y vemos que mejoran, sino cuando mejoran es ahí donde también nos plantamos y perseveramos. Y si las cosas vuelven a empeorar, no perdemos la esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que el mismo Dios que lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Por lo menos en la parte que a nosotros nos toca, ¿no? En nuestro caso de muchos como padres, y cada cual en lo que le toque. Y dice, para que seas perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y esto es fuerte, porque acá la palabra nos está diciendo que si nuestra fe, si completamos esta parte de perseverar en fe en la prueba, dice que para que seamos perfectos y cabales. Y esto es lo que Dios considera perfecto. Un hombre perfecto para Dios es un hombre que confía todo el tiempo en Él y nunca baja los brazos. Para Dios ese hombre es perfecto, para Dios esa mujer es perfecta. Dice, y cabales. Cabales significa que sos una persona que tiene mucho sentido común. ¿Sentido común en qué sentido? En el sentido de que vos tenés un conocimiento de quién es Dios y de lo que Él hace, que absolutamente nada de lo que pueda venir contra tu mente te puede desestabilizar. Vos decís, mi Señor, mi papá, yo sé cómo es Él y yo confío en Él y no importa nada que venga a mi mente, no importa nadie que me diga nada, yo voy a seguir con este mismo pensamiento acerca de Dios. Y no te pueden doblegar, de ninguna manera te pueden doblegar. Y dice, sin que falte cosa alguna.
Nada. O sea, si nosotros perseveramos confiando en Dios en la prueba y la prueba tiene su obra completa, no nos va a faltar nada. Porque lo único que nos puede faltar es no completar la prueba. Si no completamos la prueba es porque algo nos faltó. Nos faltó fe, no tuvimos la suficiente paciencia, no supimos esperar en Dios, pero si sabemos hacerlo, dice la palabra que vamos a alcanzar a ser perfectos, cabales, y no nos va a faltar ninguna cosa. Y después, por último, y viene un poco al caso con lo que estábamos hablando, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Por eso es muy importante ver qué es lo que estamos sembrando en nuestros corazones, ¿no? Todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Dice que el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en el 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjense que en el versículo anterior decía que tenga la paciencia su obra completa para que nosotros podamos ser perfectos y cabales. Y acá está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Para qué? Para que a su tiempo ceguemos si no desmayamos. O sea que si desmayamos no vamos a cegar, no vamos a cosechar si nosotros desmayamos. Si nosotros hacemos el bien por un tiempo, sembramos para el Espíritu un tiempo y después dejamos de sembrar, no vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque no esperamos el tiempo de la cosecha. O sea, esto es algo constante, es algo que nosotros no podemos bajar nuestros brazos en ningún momento. Y si en algún momento queremos bajar nuestros brazos, es ahí donde más tenemos que ir sin ni nada de fuerzas, ni de ánimo, ni de nada, a la presencia de Él, decirle: Señor, ya no puedo más, quiero dejarlo todo, no soporto más, Señor, pero te amo y voy a seguir adelante igual porque confío en vos y sé que vos me vas a sostener. Y eso es lo importante. Fíjense que en todos los pasajes que leímos siempre habla de esto, ¿no? De perseverar, de no desmayar, de hacerlo, pero no hacerlo por un tiempo, sino de hacerlo hoy hasta el último día. Si bien va a haber momentos en donde vamos a estar más abocados en algunas cosas y más abocados en otras, nunca nosotros desmayamos, nunca nosotros dejamos de hacer el bien. Y acá la palabra no define el sembrar para el Espíritu como hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Es actuar en amor, actuar en paciencia, amar al prójimo como a ti mismo, es hacer esas obras que provienen del amor de Dios. Porque todo lo bueno que nosotros podemos hacer proviene del amor que sale de Jesús, de nosotros para con nuestro prójimo. Perseverando en esas cosas, nosotros vamos a cosechar en algún tiempo, vamos a cegar si no desmayamos. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Acá por último pone como una prioridad: hagamos el bien a todos, pero primeramente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque es así también como los Dios hace. Dios se ocupa primeramente de su pueblo, primeramente de sus hijos, y después se ocupa también en su gracia, dice la palabra, que Él hace llover sobre justos e injustos. Pero acá nos está dando a entender que primero la lluvia sobre los justos va a venir primera. Él va a asegurar la lluvia sobre nosotros, y sobre los injustos también va a venir. ¿Por qué? Porque dice que hagamos el bien a todos, a los que no están en la familia de la fe también. Y muchas veces nosotros somos la lluvia que se derrama sobre una persona que no conoce a Jesús, haciéndole el bien. Es de esa forma también como Dios lo hace, ¿no? Dios lo hace a través de la iglesia. Así que bueno, hermano, esta es la palabra. Y bueno, espero que les sea de bendición y los aliento a que podamos perseverar en esto. Podamos perseverar en nuestra fe, en nuestra confianza. No importa las luchas, no importa las pruebas. Así como comentaba la hermana que ahora Dios le dio la victoria con lo de la pensión. ¿Por qué? Porque ella estuvo confiando, estuvo orando, estuvo esperando en el Señor, no bajó los brazos y el Señor le dio la victoria. Bueno, vamos a tomar ese ejemplo para toda nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, que perseveremos confiando en Dios y a su tiempo nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Así que ese es.